denominada La Iniciativa sobre el Futuro del Trabajo a cargo de Christoph Ernst. Sabemos que el mundo del trabajo experimenta un importante proceso de cambio. Son diversas las fuerzas que lo están transformando, desde el avance de la tecnología y el impacto del cambio climático hasta la evolución de la producción y el empleo, por nombrar algunas. La OIT comprende estos desafíos y aporta respuestas eficaces para poder impulsar su mandato a favor de la justicia social. Christoph Ernst es doctor en Economía, especializado en empleo y temas del mercado laboral, desarrollo sustentable e inclusivo y economía internacional, inversión, integración regional, macroeconomía. Actualmente es especialista senior en empleo y desarrollo productivo en la OIT, oficina aquí en Buenos Aires. Se desarrolló anteriormente como analista económico senior en el área de políticas laborales de la OIT en Ginebra y como economista y consultor en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Brasil y Papúa Nueva Guinea. Escuchamos entonces la conferencia magistral a cargo de Christoph Ernst. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos. Es la primera vez, es un gran placer poder presentar a Mía y también sobre ese tema que es muy al corazón del trabajo de la Organización Internacional de Trabajo. Me gustaría hablar un poco sobre los cambios tecnológicos y lo que espera Argentina en el futuro y cómo ajustarse a los desafíos del futuro. Primero quiero Yo tengo un problema técnico. ¿Cómo puedo bajar de una página? Porque yo bajo directamente a la última página. Gracias. Disculpen. No, tampoco. Ah, aquí es... Sí. Qué raro. Sí, ahora funciona. Bueno, muy bien. Ahora podemos empezar. Voy a dar algunos hechos, algunos datos antes de hablar de la política y también, por ejemplo, es un resultado muy interesante de una encuesta recién sobre las expectativas generales, lo que esperan los jóvenes de su futuro de trabajo. Vimos que los jóvenes en general, 3 de cada 5 jóvenes, tienen mucha confianza en el futuro, que van a encontrar un trabajo interesante. Es interesante que más jóvenes que son, más tienen confianza en el futuro. De 15 a 17 años tienen más confianza y más los hombres que las mujeres, también algo interesante para explotar más. Entramos en los detalles un poco lo que vimos. Hay cambios en empleo en cadenas de valor. Como lo ven esta estadística, un cambio hacia más las cadenas de valor de servicios que están aumentando en muchos países del mundo, no en todos. Y también hay un nuevo fenómeno que se llama inshoring o reshoring. Eso está relacionado a la automatización, la robotización, que empresas están transfiriendo la producción de países en vía de desarrollo que son intensivos en mano de obra, con costos laborales bajos, de vuelta para los países industrializados. También por políticas voluntaristas, por ejemplo, Trump empuja también a las empresas a regresar, pero también para cuestiones prácticas que vamos a discutir después.
y una creciente importancia también de las cadenas regionales de valor. Entonces eso también es un nuevo fenómeno que es más regional, que hay que ver cómo diseñar eso en el contexto del Mercosur. Aquí una estadística sobre la robotización comparada con el empleo, porque hay estudios que hablan de una sustitución de empleo con robotización, de una cierta manera sí hay, pero la situación es distinta. No es, la situación es heterogénea. Pueden ver, por ejemplo, Estados Unidos y Finlandia, ¿se lo ven? Sí, yo creo que se puede ver, ¿no? Finlandia abajo en amarillo, Estados Unidos arriba. Que Finlandia tiene el mismo nivel de robotización, pero con mucho menos pérdida de empleo. ¿Ya? Siguiente. Otro fenómeno que vimos a nivel mundial es la desconexión entre los ingresos laborales, el crecimiento de la productividad. Vimos también que el capital, la parte laboral bajó en relación con la parte de capital. Ese fenómeno es tanto en Argentina hasta ahora, pero es un fenómeno creciente a nivel mundial. Y otro fenómeno a nivel de las tareas productivas, que vimos una tendencia hacia las tareas cognitivas, que son las tareas relativas al crecimiento de la ingeniería y aplicaciones científicas, los servicios de alto contenido tecnológico, etc. Vimos que las tareas rutinarias tienen tendencia de bajar, que son las que se reemplazan más fácilmente para la automatización de procesos y la deslocalización de la producción. América Latina todavía es una excepción donde no regrese hasta ahora. La importancia también de las tareas manuales no rutinarios que son vinculadas a oficios. Hay actividades manuales altamente requeridas, aunque específicas y complejas, ¿no? En oficios como artesanos, soldadores especializados en materiales complejos para el desarrollo de satelital, por ejemplo. Hay también eso en Argentina. Pero una tendencia hacia estas tarifas más cognitivas, no rutinarias, porque la automatización va en esa dirección de substituirse a las actividades manuales y rutinarias. En general vimos una erosión del pacto social, por ejemplo, disminución del sindicalismo a nivel mundial, la adopción de medidas que impulsan, que dificulta la adopción de medidas que impulsan el crecimiento, porque hay después oposición. Vimos muchas huelgas, por ejemplo, en Argentina cada día. Hay reacciones proteccionistas y hostiles a la inmigración, que lo vemos en Estados Unidos, Europa sobre todo. Y la fragmentación de la representación política, como en países como, también mucho en Europa, Francia, Alemania, Italia. Bueno, es un gráfico bien complejo porque hay cambios en el mundo de trabajo que están influenciados. Sí, una parte que estamos discutiendo, la tecnología. Hay la industria 4.0 relacionada a eso, la robotización. Lo que se llama Big Data, Internet de la Cosa, la inteligencia artificial. Pero también la aditividad de la manufactura cambia muchas cosas, no solamente en la construcción. Por ejemplo, también hacen zapatos, ahora con la tecnología 3D. Hay muchas cosas, ¿no? Estamos al inicio de esta tecnología. Los sensores, la microelectrónica, biotecnología, que es importante en el caso de Argentina, genoma. Pero hay también otras tendencias que van a cambiar el mundo del trabajo. Hechos o evoluciones demográficos como el envejecimiento, una fuerza de trabajo que todavía es joven en muchos países emergentes, pero también declinando por el fenómeno de envejecimiento. Y tenemos en general un mayor nivel educativo de la fuerza de trabajo.
Todavía tenemos disparidad de ingreso y que está creciente, disparidad de género todavía, digamos, un fenómeno que continúa, pero por ejemplo hay una disparidad creciente entre los países y en los países también, entre los pobres y los ricos. Y como vimos también en el gráfico anterior, el parte de trabajo está decreciente. Otra ocupación es el medio ambiente, el cambio climático es un hecho también en Argentina. Ven también, por ejemplo, inundaciones, eventos como los huracanes que pasan hasta para Argentina ahora. Hay la tendencia política hacia la transición justa, crear una economía verde, también una política que quiere contestar este fenómeno. Y también la importancia de economía circular, la remanufactura, reciclaje y uso de materiales usados que afectan el mundo del trabajo, como también la globalización, la producción fragmentada que vimos en el gráfico anterior, con los cambios en las cadenas de valor, la fragmentación, el reinsuring en las cadenas regionales. Y hay otro fenómeno, que es un fenómeno no solamente internacional, pero también nacional, que es la financiarización de la economía y la servicificación. No voy a hablar mucho sobre eso porque ese es también el tema del día, que el trabajo decente es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que hay también un marco internacional que está formando un poco también las políticas nacionales. Argentina adoptó también los objetivos de desarrollo sostenible, trabajan en eso. El número 11, no, es ¿cuál es el? No, el 9 sobre industria e innovación. Son todos interrelacionados. También los objetivos de medio ambiente tienen impacto sobre el trabajo y viceversa. Es el nuevo marco internacional. Ahora quiero hablar un poco sobre las amenazas y oportunidades de la automatización. En un contexto de digitalización de los procesos productivos, se ha identificado un conjunto de amenazas y oportunidades que enfrentará el futuro de trabajo, especialmente referido a las tareas rutinarias y a las actividades manuales rutinarias. Estudios al respecto estiman el riesgo de automatización de las ocupaciones actuales, manifestando cierta relación inversamente proporcional con el nivel educativo alcanzado en promedio por aquellos que los ocupan. Asimismo, se presenta un sesgo a favor de aquellas ocupaciones que demandan habilidades más humanas y las MITIC, que es matemática, ingeniería, tecnología y ciencia, que en resumidas cuentas complementan o acompañan el uso y el desarrollo de tecnologías. Importará el liderazgo y coordinación, la inteligencia social y emocional, la creatividad, análisis, percepción sensorial, las transaccionales, las técnicas de reparación y fuerza manual. En caso de Argentina, que viene a la izquierda, son 9%, las MITICs van a crecer de 15%. Asimismo, en línea con la segregación ocupacional que predomina en la actualidad, por ejemplo, en materia de actividades fabriles, transporte y economía del cuidado, se observa que la era digital contribuirá a igualar la participación femenina. También hay datos sobre la brecha de género y después le van a pasar los datos. Y masculina por su flexibilización de trabajo, que ofrece más oportunidades para mujeres que tienen también tareas de cuidado más que los hombres en la realidad. No tiene que ser así, pero es, por ejemplo, más la realidad en Argentina. En particular, en un estudio referido a Argentina, Accenture, pues, de este estudio saqué los datos, estima que los trabajos del futuro se concentrarán en las áreas de biotecnología en Argentina, tecnologías de la información, ciencia de la salud, moda, construcción, regulación internacional, entretenimiento y publicidad, educación y las energías alternativas. También tengo al lado un estudio de Estados Unidos, de Uruguay,
que después pueden ver también más en detalles. Por ejemplo, en Estados Unidos, 6% de los puestos serán reemplazados por robots en 5 años, en sectores como transporte, logística, comercialización, atención al cliente. En Uruguay, 54% de las ocupaciones serán automatizados en 10 y 20 años, con su efecto sobre las ocupaciones. Los varones enfrentan un riesgo mayor de perder los puestos que tienen ahora, por ejemplo, y hay una tendencia más hacia nivel educativo alto para los puestos del futuro. ¿Cuál es el impacto sobre el trabajador? Bueno, estamos mirando una bola. ¿Cómo va a ser el futuro? No sabemos, pero hay unas cosas que parecen evidentes. Hay seguramente pérdidas de empleo, que algunos estudios lo dicen también. Hay sectores que no tienen futuro, trabajadores que no tienen las competencias adecuadas. Hay menos empleo por mayor productividad. También ese trade-off entre empleo y productividad juega contra el empleo. Hay también la tendencia a la declinación de la calidad de trabajo por la precarización de trabajo. Los contratos, mirando por ejemplo Uber, Airbnb, cómo es la situación laboral, los contratos, la protección social, hay menor nivel de sindicalismo que puede defender los intereses de los trabajadores, las normas laborales no cubren las nuevas actividades, como mencioné, como Uber o Airbnb, crowdsourcing y todo eso. Hay una inseguridad en el empleo que puede aumentar por los cambios de perfiles ocupacionales que cambian cada vez más rápido. Competencias de juego a nivel global. Trabajadores son más fácilmente sustituibles, también no solamente para otros trabajadores, pero también por robots. Hay muchos contratos atípicos que bajan también la calidad de trabajo. Pero por otro lado hay también oportunidades, ¿ya? Hay creación de nuevos empleos que son en general más productivos, que dan un mayor salario. Hay más oportunidades para trabajadores calificados, para ellos seguramente una buena evolución. Una flexibilización del trabajo que puede causar la precarización, pero puede también crear un mejor balance vida-trabajo, como teletrabajo, beneficiando en particular a las mujeres. El ambiente de trabajo es más sano y sostenible. Oportunidades de empleo a nivel global. Alguien puede hacer una investigación desde Argentina para India. Hay un tipo de crowdsourcing vía Internet. Hay una creciente movilidad social. Hay nuevas oportunidades de empleo en nuevos sectores, servicios sociales, salud, tiempo libre, entretenimiento, como vimos, va a crecer. Empleo verde en las energías renovables, reciclaje y otros. Y quizás haya nuevos sindicatos y normas laborales que emergen para las nuevas formas de trabajo. Miramos de nuevo qué pasa con nuestros jóvenes. ¿Ya? 3 de cada 5 de los jóvenes piensan que la tecnología afectará su futuro laboral y piensan también que es de manera positiva. El mayor efecto en su vida laboral sería la necesidad de capacitación constante a la tecnología, como 73%. 1/3 de los jóvenes también ven el riesgo de ser reemplazados. Ahora me cuesta de nuevo. De saltar a la próxima página. Después no hay más sorpresa, ¿no? Porque ya ven todo. Es como Navidad que abren los regalos antes de la hora, ¿no? Eso, por acaso ahora tengo mi página. Impacto socioeconómico. Sí.
una gran discusión sobre creación y destrucción de empleo. Hay opiniones divergentes sobre efecto neto. Hay el World Economic Forum, ¿quién más? Frey y Osborne, que son más negativos, que hablan de gran pérdidas de empleo en el futuro. Hay otros como Hausmann en Nübler, que son más positivos, que ven también el efecto dinámico. Por ejemplo, cuando llegan los computadores, todos pensan, no necesitamos más secretarias. Sí, necesitamos mucho menos secretarias, pero todavía hay secretarias. Pero después hay muchas personas que trabajan en la computación. Y por ejemplo, en este momento no sabíamos, por ejemplo, cosas de Internet, después hay todos los servicios de Internet. Después, cuando hubo Internet, no sabíamos que hay las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Entonces hay muchas cosas que no sabemos ahora, que con las nuevas tecnologías llegan otras cosas que no sabemos, que crean también trabajo. Y yo soy más positivo y yo creo mejor no cerrarse a las nuevas tecnologías, pero ver cómo usarlas, tener una actitud positiva. En general, yo veo más una mejor calidad de trabajo, hay una baja de trabajos más indecentes que están sustituidos por máquinas, aumento del empleo de calidad y de conocimiento o contenido tecnológico. Por eso es muy importante el tema de la educación, de la formación en el futuro. Mejor seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. También flexibilización versus precarización del trabajo. Hay estos dos fenómenos. Claro, en la precarización hay otras oportunidades de flexibilización, pero con políticas se puede cambiar esta precarización a no ser precario, por ejemplo. El aumento de la productividad, que tiene un efecto positivo sobre el ingreso y también efecto positivo para el consumidor. Nosotros vemos también ahora, por ejemplo, tenemos un nuevo celular, un nuevo computador que cuesta igual, pero tiene mejor tecnología. Entonces aprovechamos también como consumidor y no tenemos que ignorar el efecto sobre el consumidor, no solamente pensar el productor, porque el consumidor consume y gasta también para los productores después. Todavía una distribución desigual de los beneficios y pérdidas y sin política va a seguir esta tendencia. Las nuevas tecnologías es una herramienta, es una oportunidad, pero hay que orientarlo al mejor uso para la sociedad y la economía. Ahora tengo que ver cómo llego a la página que me gusta. Ya, quizás cosa más fácil es hacerlo así. Ya. Entonces, mi resumen es, en general hay progreso neto con las nuevas tecnologías, el efecto neto es positivo, pero hay que ser proactivo. Hay que tener políticas que orientan y facilitan este proceso, distintas actividades para las empresas. A nivel laboral hay que acompañar este proceso, no es automático. Muy importante incluir los perdedores de este proceso, ¿no? No diciendo, hay estudios así, dicen el efecto neto es positivo, entonces vamos. No, hay que ver quién pierde, quién gana y ver cómo ayudar a los perdedores, la gente que pierde trabajo para reorientar profesionalmente, para garantizar el ingreso de las personas. Y leyendo otro documento tenía idea de añadir una página y me queda también tiempo para mostrar esa sobre las políticas, porque hay discusión, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las políticas para acompañar este proceso? Ahora perdí completamente esta página, pero no importa, eso tengo en la cabeza. Entonces, si la productividad aumenta, hay menos trabajo, se puede cortar la jornada de trabajo. Una idea, no es una cosa irrealista porque los franceses ya lo hicieron hace 10, 15 años. ¿Ya? Bueno, está discutido también en Francia, pero en general se ve en la tendencia en muchos países la jornada de trabajo está disminuyendo, ¿no? Y también hay menos, las personas trabajan menos,
tienen más tiempo libre que pueden usar para otras actividades, crea también otro tipo de empleo. Lo que es fundamental, en los países de la OCDE son muy conscientes de eso, pero cualquier país tiene que ser consciente de este fenómeno. La diferencia hace la educación, no es el capital, no es los recursos naturales, aquí el conocimiento que importa. Y por eso invertir en la educación, en la formación profesional es clave. Y también las tareas sociales, las habilidades que se llaman blandas, ¿no? Cómo la gente interactúa, ¿no? Tenemos una ventaja todavía con los robots, ¿no? Podemos hablar, podemos tener empatía, hay otros valores también. Esas actividades tienen cada vez más importancia. Yo estoy pensando en estos, ¿cómo se llama? Esos instructores de deporte que hacen eso de manera individual, ¿no? Yo voy en un parque, así, personal trainer, exactamente, ¿cómo se dice en inglés? Son también psicólogos a veces, ¿no? Y la parte social también importante, no solamente el conocimiento técnico, ¿no? ¿Qué más? Hay discusiones sobre la renta o el ingreso básico, ¿ya? También concreto, evidentemente en países con un alto nivel de ingreso, en Suiza casi aceptaron el año pasado, pero fue rechazado en el referéndum. En Suecia también lo discuten así, es una idea bien interesante. Bueno, hay discusiones que después las personas no trabajan, pero en general hay experiencia a nivel de municipios o provincias que no es así, que las personas después no trabajan, pero se pueden reorientar. Y yo creo que hay muchas actividades sociales que no están remuneradas y quizás hay más importante redistribuir, porque hay muchas actividades sociales de las ONGs, por ejemplo, actividades en la comuna que tendrían que tener quizás más valor remunerado también. Hay que remunerar estas actividades. Es otra idea. Otra idea también apoyar a las pymes para aumentar, para preparar a las empresas, sobre todo las pymes, a integrar las nuevas tecnologías y aumentar la productividad. Claramente importante en un país como Argentina, pero en cualquier país, eso no es solamente Argentina. Y otra idea es también hacer participar a los trabajadores al capital, como vimos que la parte de una relación al declinio de la parte laboral, y por eso la idea es hacer participar el capital, los trabajadores al capital, que aprovechen también del aumento de la productividad de capital para su ingreso personal. O hay también la idea de aumentar los impuestos para el capital o tener impuestos para el capital para equilibrar un poco la situación, para ayudar un poco que el trabajo físico también tiene su valor y puede ser competitivo con el capital y con las máquinas. Esos son solamente algunas ideas. Yo lo dejo aquí sin valor, aparte de algunos comentarios míos, pero eso es el debate actual, cómo enfrentar los nuevos desafíos, ¿ya? Termino aquí sobre mi charla, espero que da algún interés, algún alimento para pensar sobre el tema del futuro trabajo. Muchas gracias.